¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición más de nuestro programa El Rincón de Jorge Abasolo. Reitero que tenemos un correo electrónico, voy a repetirlo, es el rincón de Jorge Abasolo @gmail.com. Seguramente ya está apareciendo en pantalla. Vamos a hablar hoy de lo que pasó a la historia como la hazaña del Winnipeg. Otros hablan de la travesía del Winnipeg, porque de esta manera se denomina el viaje especial del barco Winnipeg, que transportó a 2.200 españoles republicanos exiliados luego de la Guerra Civil Española. Y este barco, con esos 2.200 tripulantes, más o menos aproximadamente, no, la, se estudia hasta hoy la cantidad exacta de pasajeros que traía, pero son 2.078, dice la cifra oficial, pero tal parece que fue un poquito más. El hecho es que luego de terminar la Guerra Civil Española en febrero de 1939, el ex embajador republicano en Chile, el señor Rodrigo Soriano, mandó una carta al gobierno chileno preguntando si su país estaba dispuesto a conceder asilo a los refugiados españoles que se encontraban en Francia, viviendo en condiciones de hacinamiento absoluto. Entonces, ese comunicado fue el primer paso para abrir las tratativas, las negociaciones, que con la ayuda del conocido poeta y reconocido Pablo Neruda, hicieron posible la llegada de 2.078 refugiados. Otros dicen que la cifra es levemente superior. Este viaje pudo llevarse a cabo a efecto gracias o en virtud de eh, todo lo que hizo el presidente de la época, que era Pedro Aguirre Cerda, el primer presidente del llamado Frente Popular. Con el advenimiento del Frente Popular, Chile puede auxiliar un poco a los refugiados españoles y entonces se le encomienda a Pablo Neruda la misión, pero que se le encomienda la misión a Pablo Neruda de traer a estos refugiados a Chile que llegaron en lo que se ha denominado la hazaña del Winnipeg, que seguramente ustedes saben algo de esto y si no pueden recurrir a Google. Ahí hay un muy buen resumen de lo que fue esta travesía con trazas de Odisea. Pero también, a ver, aquí hay una trilogía, un trío, una tríada, si usted quiere. Tres personajes que son vitales para posibilitar la llegada del barco Winnipeg a Chile. Pedro Aguirre Cerda, el presidente, Pablo Neruda, que ya era consagrado como poeta internacional, y Abraham Ortega Aguayo, que era de Lumaco. Este programa yo lo estoy grabando de la ciudad de Angol, sale para todo el mundo, por supuesto. Tenemos gente que nos escribe desde diversas latitudes, especialmente España y Alemania. Abraham Ortega, y yo resalto, enfatizo el nombre de él porque él nació en Lumaco. Para hablar de todo esto, estamos hoy con Jaime Ferrer, que ha escrito este maravilloso libro de Winnipeg, que lo recomiendo si usted quiere interiorizarse de esto. Jaime Ferrer, voy a leer someramente voy a hacer una sinopsis de su biografía. Es profesor de literatura, magíster en educación e investigador, digo, aficionado de la historia, por eso es uno de los motivos que me une una gran y estrecha amistad con él. En 1989 publicó su libro reportaje Los españoles del Winnipeg, El barco de la esperanza. Y ahora lanza un nuevo libro en torno al mismo tema, un excelente resumen de lo que fue su primer libro y añade datos inéditos en torno a esto que tiene características de hazaña. Jaime Ferrer es nuestro primer invitado en el programa de hoy. Hecha ya la presentación de nuestro amigo Jaime Ferrer, vamos a proceder a conversar sobre este caso que ya está presentado del famoso barco Winnipeg que llegó a Chile en el año 1939. Jaime Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por tu invitación y te felicito por este programa que lo encuentro de alto nivel. Muchas Te gracias. felicito a ti como entrevistador y también a todos los entrevistados que has tenido. Muchas Programas gracias. como este
hacen falta en los medios de comunicación. Muchas gracias, Jaime. Se nota que Sigue con... somos amigos, Sí, no, pero te lo digo, aparte de la amistad que nos une, aparte de eso, ojalá hubiera programas de esta calidad en la televisión abierta, por ejemplo. Sí, se ha depreciado mucho la televisión abierta, qué pena. Qué Pero, pena, fíjate que yo suelo ver el canal retro del 13 ah, y, y me lamento de cómo ha caído la calidad de la televisión comparándolo con la de ese tiempo. sí, Programas estupendos de un nivel eh, cultural y de espectáculo de primer orden. Y hoy día no tenemos eso. Hemos exactamente, ido involucionando en ese aspecto también y en tantos otros. exactamente, ¿Mm? Bueno, pero exactamente. el tema que hoy día nos convoca es el Winnipeg, que tú ya lo El presentaste. Winnipeg. Entremos en materia, pues, Jaime, Es la porque materia en que más mejor navego yo. Dime, sí, cuéntame. navega muy bien. Voy a mostrar el libro con la dedicatoria, no, Ah, porque perfecto. voy a tratar de hacer mérito a la dedicatoria que me hizo Jaime, pero no la voy a mostrar porque eso queda para la vanidoteca. Eso mismo. ¿Mm? Jaime, se ha escrito tanto sobre Winnipeg y tú has hecho una sinopsis excelente, de primer nivel, acerca de la llegada de este buque a Chile. Ahora, escrutando la historia, el Winnipeg fue un barco francés, era francés, ¿no? Sí, Que tuvo otro nombre antes, ya lo sabemos, sí. que fue construido el año 1918 y 18, en echado Dunkerque. o echado a la mar, como dicen los poetas, ¿no? El año Exacto. 1919. Fíjate que lo que me llama la atención es que este buque estaba preparado para 97 personas, según lo que yo he podido averiguar, y llegan acá con 2.000, exactamente como lo dices tú en tu libro, con 2.078 pasajeros. O sea, esta travesía huele a Odisea, ¿eh? Venía Bueno, sobrecargado. tocas un punto crucial dentro de la historia del Winnipeg. Hasta el día de hoy es un misterio cuántos españoles llegaron en ese barco. Eh, Como tú dices, fue construido para transporte de 97 pasajeros y tripulantes, incluidos en esa cantidad, eh, y llegó aquí con más de 2.000 personas a bordo. Este barco fue construido técnicamente como un paquebote, un barco, un buque de características mixtas para carga principalmente y transporte de algunos pasajeros, de pocos tripulantes más que nada. Una pequeña tripulación y el resto carga. Eh, la cantidad de personas que llegaron a Valparaíso en este barco, eh, yo la calculé en mi primer libro basándome en unos tarjetones que fueron escritos a mano a medida que iban bajando los españoles en el sitio A del puerto de Valparaíso. Yo logré dar con esos tarjetones eh, y el número era de 2.365 personas. Esos tarjetones fueron escritos a mano, como dije, y con distintos criterios y por supuesto con distintas caligrafías. Entender la letra de todo fue cosa difícil. Y algunos tomaron la precaución, algunos de los que estaban registrando, tomaron la precaución de registrar a cada uno de los miembros de la familia, pero otros tomaron otro criterio y anotaban solamente el nombre del jefe de familia. Venían de un país muy patriarcal a otro también patriarcal, entonces ponían el nombre del padre, más tantas personas, y en esas tantas personas estaban incluidas la señora y los hijos, sin poner el nombre de ellos. Como dije, yo logré juntar 2.365 nombres, pero actualmente en Bilbao, España, se está realizando un trabajo que se va a dar a conocer en septiembre próximo, cuando se cumplan los 85 años de la llegada del Winnipeg,
Hay una editorial española, vasca, que está trabajando con el apoyo del gobierno vasco para construir la lista definitiva de los que llegaron a Chile. Y ellos ya van en 2.500 personas. O sea, es un buque que venía sobrecargado, ¿ah? Por supuesto, sobrecargado. Hubo una caricatura que publicó el diario La Nación de la época, en que se veía un buque apenas flotando en el mar y con personas a tope colgando de las barandas de las cubiertas. Claro. Realmente era, y como tú mencionaste la palabra, fue una odisea. No, me imagino. Ese viaje fue una odisea. Es mucho más fácil viajar en un camión sobrecargado que en un buque sobrecargado. Yo no me subo ni amarrado. Pero te quiero hacer la siguiente pregunta en Dime. razón y en virtud de lo que tú conoces este caso, porque tu padre viajó en este buque, ¿no? Sí, mi padre venía siendo un muchacho de 21 años. Eh, Conservo la camisa que traía él ese día, que fue la camisa con la que hizo parte de la guerra civil, que no era de él propiamente, sino que de un compañero que recibió un balazo y mi padre, como no tenía camisa del uniforme, se la sacó y mi mamá le surció el hoyo a la bala. La tengo aquí guardada, algún día te la podré mostrar. Es un documento histórico, ¿eh? Un documento histórico y fue la única pertenencia que trajo mi papá. Aparte de un pantalón, me Oiga, imagino. llegaron acá en la orfandad absoluta, piluchos, dijéramos Sí, en chileno. exacto, Oye, exacto. Jaime, estamos conversando con Jaime Ferrer. Este viaje del Winnipeg a Chile, a Valparaíso, bueno, primero recalan en el puerto de En Arica, Arica. pero llegan a Valparaíso. ¿Fue todo pagado por el gobierno republicano español en el exilio o no le costó nada al erario nacional? Mira, fue un trabajo en equipo, tanto en la organización como en el financiamiento. Eh, en Francia existía el SERE, que era el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, y también el FOARE, dos instituciones que se concentraron en rescatar a españoles que estaban abandonados en campos de concentración en Francia, distintos campos, más de 20 campos diferentes, en el sur de Francia y en el norte de África. Eh, el dinero para esto fue aportado por ellos y por otros países americanos que no pudieron darles asilo en su territorio, como fue el caso de Argentina y Uruguay, por ejemplo. Lo cierto es que cuando llegaron a Chile, cada uno de los españoles tenía una, una cantidad de dinero asignada que le permitiera vivir el primer mes con todos sus gastos básicos asegurados, vivienda, alimentación, mientras encontraban trabajo en Chile. Y eso fue un trabajo, una labor muy importante que realizó el gobierno del Frente Popular encabezado por Pedro Aguirre Cerda. Dije que era un trabajo en equipo. En mi segundo libro yo hago eh, honor a otras personas que colaboraron a Neruda. No fue solo una obra de Neruda, aunque Neruda fue fundamental para ello. Y él habla de su misión de amor. Pero si no hubiera estado, primero, el gobierno del Frente Popular encabezado por Pedro Aguirre Cerda, si no hubiera estado el ministro de Relaciones Exteriores, don Abraham Ortega, que tuvo un papel muy importante en esta llegada en este refugio que se le concedió a estos más de 2.000, no podemos dar la fecha, el número, más de 2.000 españoles. ¿Mm? Si no hubiera sido por Emil Celón, el marinero jefe de la tripulación que venía en el Winnipeg, el barco no habría llegado ni siquiera al puerto de Arica, no habría cruzado el canal de Panamá. Eso es lo que cuento en este último libro yo. En el primero no lo conté porque no tenía estos antecedentes, pero en este segundo
sí revelo lo que cuenta Emir Celón, el jefe de la tripulación de marineros, de cómo no solo fue una odisea, sino que fue un milagro que el Winnipeg llegara a Valparaíso. Sí, estamos En eso conversando podemos ahondar más adelante. con Jaime Ferrer. Cuéntame. Jaime, uno piensa cuando se aproxima y empieza a averiguar algo sobre el viaje a Winnipeg. Yo de niño, que mi padre me presentó a algunos que viajaron, pero yo era muy chico porque los que viajaban en el Winnipeg se reunían en un local, me acuerdo, calle McKeever. Yo era muy niño para haber entrevistado a alguno de ellos, pero sabemos que ahí vino Castedo, Jaime Balmes y muchos más. Eh, Te quiero hacer la siguiente pregunta, porque uno piensa que fue un viaje sereno, relativamente tranquilo, y que llegaron. Cuando empieza a uno a fisgonear más en la historia, a escrutar con mayor rigurosidad, se da cuenta que este viaje tuvo muchos hitos y perfectamente pudo este buque o naufragar o no llegar a Chile. Esto era una moneda al aire, realmente fue un viaje, como dices tú, como hemos dicho acá, una odisea. Lo que me llamó la atención en este libro, que es el tuyo, y seguramente lo Sí, va a escuchar de mejor manera nuestro amigo editor Claudio Rojas, hay un personaje realmente siniestro en el viaje del Winnipeg a Chile. Se trata de, el capitán, sí, el capitán Gabriel Pupán, no sé si estoy Gabriel pronunciando Pupán. bien, Gabriel Pupán, Bueno, apellido francés, un personaje que no era un pasajero más, ¿eh? Me gustaría que ahondaras un poquito, te extendieras un poquito en esto. perfecto. Bueno, eso es lo medular de este segundo libro mío. En el primer libro solo mencioné al capitán el nombre, Gabriel Pupán, y mencioné que había firmado el acta de nacimiento de los dos niños que nacieron a bordo, un niño y una niña en realidad, más un tercero que falleció y lo sepultaron en el mar. ¿Mm? Pero en este segundo libro, la figura de Gabriel Pupán adquiere una importancia negativa, es cierto, muy grande, porque según Emir Celón, Gabriel Pupán, el capitán del Winnipeg, en el trayecto desde Burdeos a Valparaíso, no quería por ningún motivo llegar a puerto, no quería rescatar a estos 2000 y tantos españoles que él decía eran todos comunistas, falso. Solo un 20% de los pasajeros, de los 2000 y tantos, pertenecían al Partido Comunista. El resto se distribuía en 33 partidos y movimientos políticos diferentes. Y algunos no tenían ninguna vinculación directa con algún partido. Sí habían defendido la República, como fue el caso de mi padre. Él no perteneció a ningún partido. Logró subir a este barco gracias a que un tío de él, que vivía en Argentina, lo ayudó, pagándole el pasaje. Hubo algunas personas que subieron al barco, pudieron abordar el barco gracias a que tuvieron un pasaje pagado. Uno de ellos fue mi padre, porque siendo un muchacho de 21 años no tenía ninguna figuración como para ganarse un puesto en este barco. Tú mencionaste a Leopoldo Castedo, mencionaste a José Balmes. Bueno, de alguna manera, eh, Perdón, y Critilo, Romera, ¿iba ahí? Romera, el periodista, sí, Sí, claro que sí. Y ya, de hecho hizo un aporte grande al periodismo en Chile, está ¿m? bien. Como prácticamente todos los que llegaron en este barco. Fueron una gran contribución. Pero volvamos al tema del capitán Pupán que tú me preguntabas. El capitán Pupán, al término de la Segunda Guerra Mundial, fue apresado por colaboracionista nazi. Era nazi el capitán Pupán. Entonces imagínate qué hace un capitán nazi transportando a más de 2000 comunistas, como él decía. La pregunta de Perogrullo, ¿eh? Claro. ¿Quién lo escogió? Sí, ahora, por qué venía un capitán nazi a cargo del barco? Eh, Hay que remontarse a la fecha al año de partida de este barco en el año 39.
cuando Neruda empezó las primeras gestiones para realizar este salvataje. En ese tiempo el barco tenía dos propietarios que estaban disputándose la propiedad, valga la redundancia, del barco en los tribunales franceses. Uno era el Partido Comunista francés y otro era la Compañía Francesa de Navegación. Llegado el momento en que Neruda presionó para que el barco partiera, porque ya se veía que los días de la Segunda Guerra Mundial estaban cercanos en Francia, el Partido Comunista y la Compañía Francesa de Navegación llegaron a un acuerdo para que la compañía designara a la oficialidad del barco y el Partido Comunista pusiera la tripulación. Por supuesto que el Partido Comunista nombró a puros marineros comunistas del partido, pero los oficiales del barco no lo eran, y el capitán Pupán era nazi. Antes de iniciar el viaje ya comenzó a planificar cómo abortar el viaje, la trayectoria. Pensó inicialmente hizo dos intentos. Uno, no cargar el combustible, el carbón necesario para todo el viaje. Cargó combustible solo para llegar hasta las islas francesas del Atlántico, la isla Guadalupe, en las Azores. Y lo mismo hizo con la alimentación, de tal manera que se acabara, que se acabara la alimentación y el combustible antes de cruzar el canal de Panamá, que ya existía en esa época. Perdón, ahí, en ese momento este señor es conminado y se le dice, creo, entiendo, lo infiero de tu libro, que el barco podía seguir sin él. Y ahí él, obviamente, cambia de parecer. Claro. Ese fue una tercera intentona del capitán Pupán para abortar la llegada del Winnipeg, que fue un día de noche, sin decir a nadie, cambiar el rumbo del barco y empezar a retroceder. Un grupo de marineros vascos, de pescadores de alta mar vascos, se dieron cuenta de que el barco estaba girando, guiándose por las estrellas. Esta historia a mí me la contaron en el año 89 los protagonistas de esta historia. Pero la verdad es que no la puse en mi primer libro porque no encontré respaldo para ello. Pensé que era una historia inventada. Y la verdad que en mis libros siempre he tratado de poner solamente aquello que puedo respaldar con documentos, con hechos, ¿no es cierto?, comprobables. No lo incluí. Sin embargo, la historia de estos vascos que se dieron cuenta de que el barco estaba retrocediendo y que fueron a la cabina del capitán Pupán a pedirle explicaciones, y ahí fue cuando le dijeron: nos hemos dado cuenta de esta triquiñuela y nosotros podríamos perfectamente conducir el barco hasta Valparaíso, pues somos pescadores de alta mar, pero usted podría caerse por la borda. Y ahí el capitán Pupán reaccionó y volvió a tomar el rumbo hacia Valparaíso. Claro. Esta historia apareció contada por el relato de Emile Celón y simultáneamente por el relato que escribió uno de los pasajeros del Winnipeg, don Ovidio Oltra, quien escribió sus memorias y me entregó un ejemplar de ellas escrito a máquina. Ahí consideré que esta historia tenía el respaldo necesario, porque dos personas habían contado prácticamente igual al relato oral que me hicieron estos vascos pescadores de alta mar. Y esa fue uno de los tantos intentos que están narrados en este segundo libro del capitán Pupán para abortar la llegada del Winnipeg a Valparaíso. Correcto. Jaime, cuéntame. Sabemos que este viaje pudo ser llevado a cabo gracias a la gestión del presidente de la época, don Pedro Aguirre Cerda, a Pablo Neruda, pero también hay un tercero que queda relegado a no sé si un segundo lugar. Me refiero al canciller de la época,
don Abraham Ortega Aguayo. ¿Y por qué te cuento esto? Correcto. Porque yo estoy acá grabando desde Angol, salimos para todo el mundo, por supuesto, gracias a Dios. Sí, sí. Tenemos muchos seguidores desde Europa, España, Alemania, Bélgica, un par de países más tendría que averiguar porque nos llegan muchos WhatsApp o nos escriben al correo electrónico, el rincón de Jorge Abasolo @gmail.com, que seguramente nuestro amigo Claudio lo va a poner ahí. Entonces, ¿por qué quiero enfatizar yo? Yo estoy en Angol, tú debes estar en Viña del Mar o en Concón. Sí, estoy en Viña del Mar, sí. Viña del Mar. Quiero enfatizar un poco el nombre de Abraham Ortega Aguayo, que era el canciller, porque Abraham Ortega era de Lumaco, y Lumaco Ajá, es una de las comunas de la provincia de Mayeco, cuya capital es Angol. De hecho, yo envié esta información a Lumaco para que te invitasen, porque me parece que sería de una mínima curiosidad invitarte a Lumaco para presentar este libro que seguramente de mejor manera lo va a ilustrar o lo va a hacer aparecer en pantalla nuestro editor Claudio Roja. ¿Qué más podemos decir aparte de Abraham Ortega que no sé si sé que no tiene monumento Lumaco, habrá una calle que lo recuerde, no sé. ¿Podríamos decir algo más de Abraham Ortega, de las por supuesto tratativas que que sí. hizo para poder hacer efectivo este viaje? Por supuesto, y te agradezco la oportunidad que me das de hacer justicia a Abraham Ortega Aguayo, el canciller de la época del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Sin él no habrían llegado los españoles del Winnipeg. ¿Por qué? Porque hubo un momento del gobierno del Frente Popular que hubo incluso un intento de golpe de Estado en contra de Pedro Aguirre Cerda, tú lo debes saber. Hubo el Ariostazo, el general Ariosto Herrera Ariel está. hizo un intento de golpe de Estado que fracasó. Esto fue en el año 39, mientras el barco Winnipeg venía navegando hacia el Pacífico. Ya venía por aguas del Pacífico. Este general Ariosto Herrera intentó arrebatar el poder de Pedro Aguirre Cerda y fracasó. Pero hubo 3 días de incertidumbre. ¿Qué pasaba con el gobierno? Pedro Aguirre Cerda se vio obligado por la oposición a desmentir que se estuviera preparando un viaje de refugiados españoles hacia Chile. Esto lo cuenta el mismo Neruda en sus memorias. Neruda cuenta que un día, estando él en París, recibió un telegrama de Pedro Aguirre Cerda en el que le decía que desmintiera públicamente que se estaba organizando un viaje para rescatar a españoles desde los campos de concentración de Francia. Neruda lo cuenta, como dije, en sus memorias. Y dice que cuando leyó el telegrama, pensó en dos posibilidades. Una, llamar a la prensa, leerles el telegrama y luego dispararse un tiro en la sien. O bien, subir al barco con todos los españoles y navegar con ellos hasta Valparaíso por la razón o la poesía, dice obviamente poéticamente Neruda en su memoria. No hizo, la verdad, ninguna de las dos cosas, porque no llegó con... Neruda no viajó en el Winnipeg. Llegó tiempo después en otro barco y por otra vía, digamos. Claro. Pero ante ese momento de crisis de, de, de poder de Pedro Aguirre Cerda, de su gobierno, surgió la figura de Abraham Ortega. De Abraham Ortega, cuando supo que Pedro Aguirre Cerda estaba reculando, salió él a decir, bueno, si usted persiste en desmentir este viaje, en cancelarlo, yo renuncio y conmigo se va todo el gabinete. Pedro Aguirre Cerda vio que con eso se le quedaba sin piso y Le quitaban el piso. reculó definitivamente y dijo que continuaba la misión de amor de Neruda. Abraham Ortega ahí tuvo un papel heroico, la verdad, porque él, con su amenaza de renuncia, logró cambiar
la decisión que había tomado Pedro Aguirre Cerda, obligado por la oposición, y darle vida a estos 2.000 que ya venían en navegación a bordo del Winnipeg. Eso no lo había contado yo en mi primer libro porque no lo supe, pero como seguí investigando, descubrí esta heroicidad de Abraham Ortega Aguayo, Sí. y consideré que era de todo honor reconocer su hidalguía en ese momento. Sí. Sin Abraham Ortega, el Winnipeg no llega a Valparaíso. Sí, ojalá que el alcalde de Lumaco esté viendo este programa y si no, se lo vamos a hacer llegar, porque creo que sería de justicia que te invitasen. He hecho llegar algunas luces, algunas señales, espero continuar dentro de la semana, hacer ver a la gente de Lumaco, al municipio, a las fuerzas vivas, de que tú puedas presentar este libro de Winnipeg allá, hacer justicia con el nombre de don Abraham Abraham Ortega, Ortega. que se merece más de un monumento, ¿eh? Se merece, o por lo menos un busto o una calle más o menos central. Claro que Eh, sí. Yo estaría feliz sí, de Jaime, me contar están esta historia en diciendo que Lumaco. el dios Cronos que siempre atenta contra todo medio Sí, de comunicación, pero ¿alcanzo a hacer, Claudio, la última pregunta? Ya, perfecto. Jaime, hay un hecho luctuoso en este viaje, que fue una travesía con características kafkianas, un barco que bien pudo no haber llegado y habría sido casi lo natural, era para ese mitad y mitad, la mitad de posibilidad de llegar y la mitad no. exacto. Un viaje que, con muchas vicisitudes. Hay un hecho bastante funesto, ¿ah? Y es que, y no estaba en mi bitácora de conocimiento y por eso me pregunto, y es que en medio de la travesía de Winnipeg fallece un niño de 3 meses de edad. Lo que yo no sabía es que según me imagino el protocolo de la navegación, el reglamento que tienen los buques, el barco, el Winnipeg se detiene, no sé si respondiendo a un protocolo natural, hay un breve responso incluso, y el niño queda en el mar frente a las costas peruanas, o sea, el niño muere, la guagua muere y se arroja al mar. Un hecho Exacto. bastante marcatorio, triste, ¿eh? Y Pero este hecho, parece que es lo que se estila en estos casos. exacto, es un protocolo marítimo. ¿Mm? Y Emil Celón, el jefe de los tripulantes del barco, en quien yo me baso para narrar esta segunda historia de la travesía del Winnipeg, contado desde la perspectiva de él le dedica buena parte de sus recuerdos a este hecho que tú mencionas. Sí, efectivamente murió, no recuerdo si era de 3 meses, me parece que era menor. Un prácticamente recién nacido, Era una guagua, un bebé. una guagua, diríamos en Chile, un bebé. Y por protocolo marítimo debió ser sepultado en las aguas. No digo enterrado porque obviamente no fue en tierra. Emil Cerón cuenta que incluso él mismo se encargó de lastrar el ataúd para que no flotara. El barco se detuvo, lanzaron a las aguas el pequeño ataúd y por protocolo marítimo el barco giró sobre sí mismo 3 veces, cosa que asustó a algunos de los vascos que ya estaban alterados, ¿no es cierto?, con que el capitán iba a cambiar de rumbo, pero se les explicó que no, que era la ceremonia de protocolo cuando se sepulta a un pasajero en las aguas. ¿Mm? Tal vez sea una suerte de rito, ¿no? Es un rito, es Es un un rito. rito. Bueno, quedaron un par de preguntas, pero muchas gracias, Jaime, por haber estado con Bueno, nosotros. preguntas, Entiendo que estás preguntas en invitado Lumaco. a España a presentar este libro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Justamente en Bilbao, En Bilbao. en Bilbao, porque Tierra el gobierno vasca, pues yo vasco soy está vasco, muy así que interesado en celebrar con bombos y platillos el próximo aniversario cuando se cumplen los 85 años de la llegada del Winnipeg. correcto. Jaime Ferrer Mir ha estado con nosotros. Gracias, Jaime. Y será hasta una próxima oportunidad. Hay muchas cosas que tenemos que conversar.
Sí, quedaron varias cosas importantes que contar, pero con lo dicho ya es suficiente. En Tumaco podemos contar otras cosas más. ¿Mm? Gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Jorge, y éxito con tu programa. Muchas gracias, Jaime. Sigue adelante. Un Gracias. abrazo. Gracias, igualmente, pues. Constructora Héctor Vega Zúñiga Limitada, Ingeniería, Maestranza y Montajes. ¿Dónde está Constructora Héctor Vega? Cuya o una de sus especialidades es la construcción y reparación de edificios, además. La dirección va a aparecer ahí en pantalla, los links San Pedro de la Paz, Bio Bio, y el teléfono es 413-116-0200. Constructora Héctor Vega Zúñiga está con nosotros. También está con nosotros CCB Seguros, corredores de seguros, seguros generales de vida y salud. Yo lo contaba la otra vez que usted puede asegurar sus piernas, puede asegurar un par de patines, una bicicleta. Es increíble. Vamos a estar conversando con Benedicto Cerdá, que es eh, yo diría, el director ejecutivo de CCB Seguros, que está con nosotros. Va a aparecer también en pantalla la dirección. Y el fono, no está de más que lo reitere, es más 56, obviamente, 988-68-9036. Ellos hacen posible que estemos con usted en este programa El Rincón de Jorge Abasolo. Tenemos que irnos rapidito por el fantasma del tiempo, el dios Crono. Queremos hablar hoy día del tema del narcotráfico, que dejó de ser una posibilidad que llegue a Chile. Ya está enraizada en el alma nacional, por desgracia. Y ante una justicia que yo considero tuerta, bastante... Eh, yo diría una justicia que padece de estrabismo, ¿eh? Que no ha atacado este tema con la urgencia que se requiere. Y además tenemos una ley 20.000, que es la única ley que atingente al caso de la droga, que está bastante obsoleta. Respecto de los carteles narcos que operan en la capital, poco y nada ya podemos agregar respecto de lo que ustedes saben. Tenemos un poco que envidiarle a la realidad colombiana o mexicana, o no estamos tan lejos de ello. Y por eso en este programa hemos tenido y vamos a tener a dos invitados que nos van a hablar de la realidad del narcotráfico en Chile. Uno de ellos es Claudio Martínez Cerdá, el primer libro que lanza, El Indulto. Acá está. Claudio Rojas lo va a presentar, seguramente lo va a presentar de mejor manera. Él fue director nacional de Gendarmería y fue agregado cultural de Chile. Y también vamos a estar con Benedicto Cerdá, que ha escrito una novela sobre narcotráfico que no pontifica ni exagera, dice nada más que la verdad. Investiga, escruta con un rigor, yo diría, casi litúrgico, y llegando al meollo de la realidad del narcotráfico en Chile. Él nació en Alhué, pero vive en Santiago, es bachiller en letras de la Universidad de Chile y además consultor de comercio internacional. Yo no me quiero explayar más, quiero que entremos de inmediato en materia para conversar con Claudio Martínez Cerdá y con Benedicto Cerdá. Bien, hecha ya la presentación de nuestros invitados, de Claudio Martínez y Benedicto Cerdá, entramos en materia. Bien, yo leí los dos libros, ¿eh? Tanto el de Benedicto Cerdá y el de Claudio Martínez. Parto por felicitarlos por el coraje que han tenido. Esto suele traer secuelas. Conozco mucha gente con bastantes antecedentes, pero que no se atreven a expresarlo a través de un libro, porque los narcotraficantes son cosas serias, pues ya no tenemos narcotraficantes en Chile aficionados, no son grupúsculos que pululan en algunas comunas. Esto ya de Santiago se trasladó a todo el país. Yo estoy grabando en Angol en este minuto, que es una comuna mediana, 60.000 habitantes, y tenemos bastantes narcotraficantes y hábitos que nunca, jamás pensamos que íbamos a tener en Chile, en esta ciudad al menos. Aquí ya llegó la droga fuerte, con balazos, hay postonazos, en fin, sabemos que el país está así.
Yo quisiera partir al leer ambos libros, voy a tratar de concatenar los hechos, ¿ah? Porque los narcotraficantes, digo, a mi juicio, conforman una especie de recua, ¿no? Una agrupación, una legión de incondicionales que son generalmente de baja estofa y de actitudes bastante sumisas, yo diría hasta casi mendicantes respecto a sus jefes, ¿no? Solo estos súbitos no, no aceptan otra manera de ganar plata fácil. En cambio, la jerarquía tiene una fisonomía bastante distinta. ¿M? Son narcisistas casi por naturaleza, destilan una soberbia y suelen incluso jactarse. Somos buscados en el argot que ellos utilizan y dadas las costumbres en el submundo en que se desenvuelven, da la impresión que eso les da cierto estatus. No sé si para entrar en materia me explico, pero traté de sonsacar cosas que ustedes dicen o dejan entrever en los libros que escribieron. ¿Con quién partimos? Como quiera. Con Claudio Martínez, que está ahí arriba de la pantalla. Mira, lo que tú dices es absolutamente cierto. Yo conozco muy bien el mundo carcelario y efectivamente el delincuente común no aprecia, como nosotros creemos, la falta de libertad, sino que, por el contrario, muchas veces el entrar y salir de una cárcel o haber cometido delitos extremadamente graves les da efectivamente jinetas, como se dice en la jerga, frente a sus pares. Y eso le va generando una suerte de jerarquía. Ahora, esto trasladado al problema del narco es particularmente grave porque están involucrados enormes sumas de dinero. Y eso ya cobra otra dimensión que va más allá de lo que conocemos como delincuencia común. Yo trataré de ser breve para mi compañero de panel tenga también espacio. Hoy día estamos un poco sobrepasados, o sea, muy sobrepasados por el tema del narco. Y mi novela en particular, que se llama El Indulto, eso ocurrió, está basado en un hecho real, que ocurrió alrededor de unos 25 o más años atrás. Ahí está el libro, sí. Busca libro, lo pueden encontrar los que quieran comprarlo. Perdón, lo va a mostrar después Claudio en pantalla más claramente. Perfecto. Lo mismo el de Benedicto. Ese libro, esa novela, está basada en un hecho real que ocurrió hace cerca de 30 años en Chile, en que el presidente de la República Patricio Elwin a la sazón. no, fue el presidente Elwin. ¿No? No, fue el que lo siguió. Ya. Indultó a un condenado por narcotráfico por internación de 500 kilos de cocaína que la intentaron ingresar a Chile para luego redestinarla a Estados Unidos. Fue una banda compuesta por 3 colombianos y un boliviano que reclutó a un chileno que era ingeniero y que además de Calbuco, cerca de ahí. Hombre vinculado a las salmoneras. Exactamente. Entonces, en ese momento, después de una serie de situaciones que son las que están en el libro noveladas, el presidente indulta al condenado chileno por 500 kilos de cocaína. Entonces, si uno lo mira en el contexto actual, se dice, bueno, pero ¿cómo no se prendieron las alarmas? Esa internación de droga en Chile estaba gatillada y estaba articulada y gestionada desde Colombia, el cartel de Medellín. Entonces, sin embargo, nos pareció un desatino a muchos el indulto, pero no se prendieron las alarmas que ya Chile lo están convirtiendo en un corredor de droga para ingresar a Estados Unidos, porque las rutas por Colombia y México estaban muy restringidas, especialmente la colombiana es una ruta que está siendo muy controlada por la DEA norteamericana. Sin embargo, ese hecho pasó, se terminó el escándalo, seguimos nuestra vida normal y ya lo que ocurrió entre ese evento, digamos, y hoy día, son algo de 25 años, bueno, y hoy día evidentemente estamos con la soga al cuello con el tema y no se encendieron, y ocurrió lo que hoy día un vicepresidente de un partido político reconoce que tiene que hacer pacto con los narcos para que hacer su trabajo en la población. Oye, Benedicto Cerdá,
La misma pregunta. Pude colegir tu trabajo en el libro, es bastante acucioso. Y todo parte en el sur también. Coincide esta fisonomía Oye, claro, narco de la jerarquía del súbdito respecto a la jerarquía superior, digamos, a la oficialidad narco. sí, mira, yo quisiera aclarar un punto. Yo soy escritor, pero soy escritor de ficción. Lo mío en realidad está muy lejos, digamos, de la especialidad en términos de lo que podría opinar un Perdón, ¿te puedes especialista. acercar más al micrófono? ¿Aló? ¿Te puedes acercar más al micrófono? Ah, sí, ahora, espérate un poquito, ¿eh? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Aló? Sí. Ah, perfecto. Mira, yo estoy muy lejos de la especialidad, como podría ser la opinión de Claudio, o podría ser la opinión de un abogado, un sociólogo, un antropólogo, eh, y también un psiquiatra, suponte tú. Porque yo soy un hombre que escribe ficción y no hago juicios de valor, sino yo parto, digamos, de hechos. Mira, te voy a explicar cómo parto yo en esta cuestión como escritor. Lo primero que me llamó la atención a mis años atrás fue un libro que se llamaba Hitler ganó la guerra y que fue escrito por un sociólogo que se llamaba Walter Graziano. Entonces se contaban unas cosas tipo conspirativas, pero había una que era muy interesante a propósito de la DEA, ¿no? En que este señor planteaba de que mientras la DEA trataba de impedir la internación ilegal de droga en los Estados Unidos, los servicios de inteligencia, por otro lado, dejaban pasar un porcentaje a ese país. Por lo tanto, había una especie de doble juego que los servicios de inteligencia ocupaban después para lo que llaman las operaciones ilegales. Entonces, ese libro a mí me llamó poderosamente la atención, porque a Walter Graziano nadie le dijo nada, la novela pasó de largo, digamos, pero los que nos gustaba ese tema conspirativo, digamos, nos llamó mucho la atención lo que planteaba él, sobre todo tratándose de un sociólogo, ¿no? Y lo que planteaba era muy delicado. Después de eso pasó el tiempo, qué sé yo, y yo de repente cayó en mis manos primero una novela. Y la novela se llamaba La Virgen de los Sicarios, que escribió, ¿cómo se llama? Fernando Vallejo. Y esta historia es una historia, digamos, narco que ocurre básicamente en Colombia y que es muy interesante bajo el punto de vista de la ficción. ¿Ah? Yo no sé, más de alguno seguramente o leyó el libro o, digamos, después de eso puede haber visto la película también. La película es inferior al libro. Así yo fui derivando esto y llegué a la conclusión, dije yo, hay mucha información en los medios de comunicación con respecto al tema narco. Y también hay mucha información a través de las teleseries, ¿no es cierto? E incluso cuando tú puedes escuchar con atención un narco corrido. Entonces yo dije, aquí hay un tema que podría transformarse en una novela. No una novela como la que escriben, digamos, en México, pueden escribir en Colombia. ¿Por qué no? Yo podría escribir una novela, pero bajo el punto de vista de un escritor nacional. Y así parte esta historia. Primero yo la escribí por allá por el año 2000 y tanto, 2005, y por esas cosas de la vida, un grupo, digamos, de especialistas de la Universidad Católica, todos doctores en literatura, mencionan a mi novela, la mencionan en un curso de especialización que se hizo en la Universidad de Salamanca en España. A esa altura, estos buenos amigos míos no tenían ni idea que mi novela había sido hackeada y le faltaban algunos detallitos. Pero sin embargo, yo cuando supe eso dije, yo quiero conocer a estos, como dijéramos, a estos doctores en literatura y conversar con ellos. Y después, afortunadamente, los conozco y me doy cuenta que sabían mucho, pero muchísimo el tema, pero siempre tratado estrictamente bajo el punto de vista de la ficción, de la literatura. Así es como conversamos más en profundidad de este tema que es tan complicado. Y yo, en primer término, yo lo veo como un tema de salud pública, digamos, sin ser un especialista. Yo veo que aquí hay un problema de salud pública gravísimo y que podría ser una de las fórmulas, digamos,
tratar de solucionar esta materia tan delicada, ¿no es cierto? Sí. Después de eso, claro. Mira, cortito, para después seguir también con Claudio. Es que me llamó la atención de tu novela el caso de este personaje Steven, que se desenvuelve muy bien en este sórdido mundo de la droga, de los narcos. Claro. Me da la impresión, sí, fíjate, después escrutándolo desde el punto de vista psicológico, después de ser un tipo canchero, un tipo como saguafé, como con mucha desenvoltura, ¿no? Un tipo que se desenvuelve Correcto. con una seguridad absoluta. Fíjate que al final, es muy atrapante tu novela, al final a mí me pareció este Steven tan seguro, digno de lástima. Y ahí pude colegir que, claro, arrepentirte una vez que te ingresas al mundo de la droga, eso no existe, ya es tarde. Ya ingresaste, no te puedes ir como un club deportivo, si yo soy León, si yo soy Rotario, pertenezco a un grupo deportivo, me puedo ir en cualquier minuto. Aquí no. Él se ve atrapado por aquellas mismas redes de las cuales él formó parte. Exactamente. Lo que pasa es que el personaje mío habla de un joven, en este caso, de un chicano. Porque también aquí en este tema hay una doble mirada, que a veces pasa como desapercibida, y esa me la comentó a mí un funcionario diplomático, en que me dijo, mira, tú te has visto que siempre se persigue el exportador, digamos, de la droga, pero nunca se ha pensado, me dijo, en el importador de la droga. Se culpan básicamente a colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, pero estamos hablando, y también en este caso a los intermediarios, que son fundamentalmente México, pero no se habla de los más grandes importadores, digamos, de estos productos ilícitos, que en este caso, y uno de los países con mayores, digamos, porcentaje de la gravedad de este problema, que como es Estados Unidos. Entonces, ahí tiene que haber mucha gente que importa la droga y que nunca es atrapada. Esta gente tiene que estar a cubierto, debe tener una red de protección enorme. Y siempre cuando toman prisionero a alguien son, por decir así, son lacayos, pero nunca son los que manejan los hilos. Son como las redes de la justicia chilena, ¿no? Que es una malla que atrapa mosquitos y te deja pasar los buitres. Justamente, entonces eso fue el personaje Steven. Yo lo trato como un personaje que pertenece a un hogar desestructurado, en que su madre era una señora, digamos, muy liviana de casco, el padre era alcohólico, entonces este muchacho, él y su hermano menor, viven y se crean en la precariedad. Y eso a la larga produce que estos dos jóvenes se metan en el tema de la droga y lleguen a lo que llegan. Es decir, sí, respecto a lo que está diciendo el periodista. En homenaje al tiempo, quiero hacer también una pregunta específica al libro de Claudio. Claudio, porque en el indulto parte con mucha fogosidad la novela de inmediato. No hay unos prolegómenos, no te prepara el terreno. Aquí parte de inmediato con acción. Tipos nerviosos en Santiago esperando se habían pasado la aduana. Lo que me llamó la atención es que este joven, que era un empresario más o menos exitoso, de una salmorera, ¿cómo es capturado por los narcotraficantes? ¿Hay ambición en él? ¿Tiene un pasado que lo lesiona un poco? ¿Quiere aparentar más? Porque el tipo era de un buen vivir. Perfectamente pudo haber hecho caso omiso de los llamados del príncipe de las tinieblas o del diablo, por decirlo así, porque llevaba una vida bastante holgada. ¿Esto pasa solamente con este personaje o tú crees que cada día que estamos siendo rodeados por más tentáculos de los narcotraficantes está cayendo gente ya que no solamente es de una clase media forzada, sino que ya clase media alta? Bueno, eso es lo que iba a comentar en relación a lo que decía Benedicto, porque la que tú planteas, la gran pregunta que persigue este personaje de su familia durante toda la novela, porque a diferencia del personaje Steven, que más bien viene de una familia desestructurada, este personaje del indulto es un personaje es un ingeniero de una vida como cualquiera de nosotros, que estuvo en la universidad, su familia tenía una empresa en el sur, no era un
una persona que se crió con carencias y el que lo recluta es otro ingeniero colombiano, pero ya del cartel de Medellín. Entonces, eh, no, aquí hay dos situaciones que son distintas, pero tienen el mismo fin. Digamos, se transforman en sujetos del delito y al igual que el personaje de la novela de Benedicto, este personaje cuando se da cuenta que dio un paso más allá de lo prudente, ya no tiene retorno. Ya no tiene retorno y se da cuenta que si intenta salirse, lo van a eliminar. Esto es Y como ya las motos, ¿ah? se Es transforma como en las un motos, no hay marcha atrás. así es. Y se transforma en un sujeto ya fácilmente manipulable y hace lo que quieren con él. Termina siendo condenado a 10 años, más que el resto de la banda, como autor intelectual, en circunstancias que él inicialmente era un peón del sistema, porque a él lo buscan. Y entonces, la pregunta es por qué este personaje existe, digamos, el personaje real hoy día vive en Calbuco y trabaja en lo mismo de siempre, cae en las redes del narcotráfico ya, pero el narcotráfico de palabras mayores. No es un narcotráfico, digamos, en las poblaciones, sino que ya 500 intentar ingresar 500 kilos de cocaína a los Estados Unidos es de ligas mayores eso. Entonces, ¿qué lo lleva a este personaje a caer en las redes? Ahí es una cosa que a lo mejor un psiquiatra podría explicarlo, pero evidentemente que ahí hay una falta de valores y de sentido de lo que es la vida honesta, en definitiva. Habría que examinar lo que fue el pasado de ese personaje. Pero Puede ser la ambición. el Además, personaje, digámoslo, esto lo digo yo, algo analizado el tema, somos el país más arribista de Sudamérica. algo de eso, y también yo creo que hay alguna estructura psiquiátrica, porque yo vi una entrevista al personaje real, y la entrevista es muy similar cuando entrevistan a los terroristas, por ejemplo. Alguna vez vimos una entrevista de Michael Townley en Estados Unidos, son tipos de una frialdad impresionante, no tienen noción de lo bueno y lo malo, de lo lícito y lo ilícito. Entonces, siempre para ellos dice que fue un error, nunca dicen cometió un delito. Entonces, hay algo ahí en la estructura psicológica de estos personajes que lo hace dar este paso a la luz de una vida, entre comillas, normal como la nuestra, resulta inexplicable. Sí. Oye, yo quiero hacer una pregunta ahora a los dos, porque estuve investigando, yo sé que estoy hablando aquí con dos personas, bueno, un gran escritor como Benedicto Cerdá, y hasta es tu tercer libro. Este fue el tercero, claro. Tercero, perdona. Y en el caso de Claudio, como ex director de Gendarmería, o sea, cada uno yo le voy a pedir si me encuentro razón o qué opinen respecto de lo que yo voy a decir, pero traté de ser lo más serio para investigar, porque yo pienso que el narcotráfico se nos escapó de las manos. Podemos reducirlo, esto es como el hambre o como la pobreza, que se puede reducir, pero yo creo que ya no va a desaparecer. Reducirlo a rangos soportables, por último. Pero encuentro que también tenemos una ley muy anquilosada, muy pasada de moda, como los cassettes, como el catre de bronce, como el papel de calco. Fíjate que estuve analizando que esta ley, que se refiere a las drogas en Chile, que es la 20.000, justamente, cifra redonda, la ley número 20.000, tiene cosas que para mí son absurdas, son absolutamente ridículas. Por ejemplo, hay muchas sustancias que estoy investigando que no están en la ley como prohibidas, pero que sabemos que producen un efecto evasivo, de volarse, o sea, en el fondo, drogarse. ¿Ah? Y ahí está el mismo oxígeno. Yo he visto en hospitales ya en el sur de Chile, ¿por qué no en el norte? Se roban tubos de oxígeno. Está el anhídrido carbónico, está la benzina, la parafina o el neopreno. Ahora, aquí conviene aclarar una cosa, que el problema de la pasta base, que es muy tóxica, no es la cocaína que lleva, como muchos creen. ¿Eh? El problema es la cal, ¿eh? La cal, el ácido sulfúrico y el queroseno que llevan dentro. Entonces, eso es lo más tóxico. Y esas son sustancias legales. Entonces, ¿no les parece a ustedes que tenemos una ley bastante arcaica, de modé, absolutamente retrógrada? Nos quedan muy pocos minutos, por favor, si pudieran responder en 1 minuto y medio cada uno. Claudio tiene la palabra. Mira, el tema de las redes de narcotráfico es un tema que se va construyendo muy lentamente y luego cuando estamos ya en lo que pasa hoy día con nosotros,
nos encontramos en situación difícil de manejar. Porque el narco, nosotros, hay una parte que no conocemos, ¿eh? Pero yo voy a poner un ejemplo. Hay cierta certeza que la familia de Pinochet tuvo relación con carteles colombianos. De eso hay evidencia. Y una vez, porque podría explicarlo más largo, tuve la certeza que eso ocurría, se lo planteé a varios parlamentarios. Y los parlamentarios tomaron casi como una cosa normal. Me dijeron, sí, me dijo alguien muy conocido, no voy a dar su nombre, los narcos les gusta relacionarse con el mundo político y con las autoridades. Eso hace unos 20 años atrás fue esta conversación. Entonces, aquí hay una cosa media aceptada por la clase política, como se llama, y eso hace evidentemente que cuando legislan, bueno, legislan un poco a la distancia. No es un tema que lo tienen de cerca o eventualmente lo tienen de cerca y nosotros lo desconocemos, que podría ser otra opción. Entonces, las leyes, por un lado, son anacrónicas y en segundo lugar, tampoco se hacen cargo de los nuevos tiempos en materia de de crimen organizado. Me lo explicaba un ex director de Gendarmería, más reciente que yo, que la estructura de las carteles del narco hoy día no solamente se aplican solamente para el narcotráfico, también para trata de blancas, prostitución, inmigración ilegal, extorsión, o sea, la estructura del crimen organizado es múltiple en cuanto al crimen que pueden ejecutar. El narcotráfico es parte, la más importante probablemente, pero es parte nomás de esta red virtual. Perfecto. Benedicto Sardá, ¿consideras tú que tenemos una ley absolutamente obsoleta? Yo la verdad, Jorge, que tengo que ser muy honesto, lo desconozco. Sin embargo, lo que puedo decir es que con respecto a mi novela, que se llama Corazón Narco, a mí me sorprendió el efecto y la repercusión que tuvo en países como Estados Unidos. Suponte tú, esto me la sacó una editorial más o menos importante que se llama Real Editores, y yo esta novela se habría hablado ya, como te digo, a nivel, digamos, de los que la habían leído, porque la vieron en internet, qué sé yo. Se había leído por aquí, por allá, pero cuando la terminé y la saca Real Editores, en muy poco tiempo esta novela se encontraba en 23 universidades públicas y privadas de los Estados Unidos, incluyendo Harvard. Eso para mí fue una sorpresa muy grande. O sea, yo no podía entender que algo que es materia de la ficción y de cosas que yo sacaba, suponte tú, mucha esa información, yo diría un 30% aproximadamente, la he sacado de las mismas noticias que están al alcance de cualquier persona. Y el resto lo he sacado simplemente de lo que yo imagino. Y con eso se va estructurando una novela. Eso me sorprende. No solamente está en Estados Unidos, está en Alemania, está en España, está en Paraguay, está en Bolivia. No, perdona, ahora que tengo que, por razones de tiempo, Sí. dime dónde está la novela, Benedicto, dónde la puede comprar la gente, y después le vamos a hacer la misma pregunta a Claudio Martínez. Perfecto. Mira, en la novela la pueden, por supuesto, comprar vía internet, la pueden comprar también en la librería Antártica, la pueden comprar como el libro, la pueden comprar online, la pueden comprar en la librería en papel. Pero es muy fácil, digamos, acceder a ella, se meten en internet y rápidamente yo creo que la pueden conseguir. Yo leí un comentario muy bueno de tu novela, de este cabro Abasolo, oye. Ah, uno de los periodistas que sabe esto, ¿eh? El tema es tan trágico. Uno de los que realmente sabe. Trato de sacar una sonrisa porque el tema es demasiado patético. Claudio Martínez, ¿dónde se puede comprar tu novela? Aparte de la librería de Benedicto que está en la estación Los Leones del metro. Sí, no, le voy a mandar un saludo a Felipe que me hizo llegar el libro. Oye, no muestro porque lo dejé en Santiago. Aquí está. Ahí está. Bueno, Real editó el primer libro mío. También estuviste en Real, qué bien. Se encuentra en la cadena Antártica, en la Feria Chilena del Libro, claro. En Busca Libre. En general, en las cadenas está ahí en Busca Libre. Ahí se puede comprar por internet. Eso hoy día es un sitio muy importante y yo diría que hoy día, y me subo un poco al libro de Benedicto, hoy día un libro es un muy buen regalo de Pascua, bastante más barato que muchos regalos, y es un regalo de una gran calidad, creo yo. No, los precios de los libros hoy día no están en unos precios exorbitantes,
compiten fácilmente con cualquier chuchería que se compre en un chino por ahí. Y Y, yo creo que es una buena oportunidad, ya que estamos en Navidad, que la gente regale libros. Yo creo que es una buena... Qué mejor regalo que el libro. Oye, yo les quiero agradecer primero por el coraje que han tenido. Conozco gente con muchos antecedentes, no sé si más que ustedes, pero que perfectamente podrían haber escrito un libro. Conozco fiscales y me han dicho que no se atreven, porque yo sé que van a amenazar a mi familia. Ya estamos, eso que estaba tan lejano antaño para nosotros, hoy es una triste realidad. He conocido fiscales incluso que han renunciado. No voy a dar nombre por razones obvias, pero todos sabemos que es así. Por estos días hemos visto que el vicepresidente del Partido Socialista ha tenido el descaro y la desvergüenza de decir que nosotros estamos concatenados, tenemos vínculos con los narcotraficantes de las poblaciones. No sé si se nos quiere ahuyentar, nos quiere infundir miedo para una eventual estallido o eclosión social, no lo sé, pero me parece que en un país decente eso merece no solamente una querella del Consejo de Defensa del Estado, sino que la expulsión del partido y la prohibición vitalicia para ejercer cargos públicos. Yo les doy las gracias a ustedes. Mi libro, que no tiene nada que ver con este tema, que se llama Política y Humor, está en www.chema Librería, y si le quieren comprar también, pueden escribirme a El Rincón de Jorge Abasolo, que va a aparecer en pantalla, porque ahí nos envía la gente la sugerencia, nos trata de persuadir, que tratemos de invitar a tal persona. Con algunos personajes coincidimos, hay otros que los consideramos que son famosos, pero poco serios, por lo tanto no van a estar acá. Eso es un programa de conversación informal, pero no por ello menos seria. Yo conozco a Benedicto, y algo conozco tangencialmente a Claudio Martínez, y recomiendo ambos libros, porque ustedes se han atrevido, han tenido el coraje de hacer algo y tratar de despercudir y hacer despertar a nuestra sociedad, haciendo el papel del tábano con el caballo que nos mantiene despierto, porque si continuamos así, voy a tener que encontrarle razón a un ex jefe de investigaciones que un día me confesó, off the record, grabadora apagada: Jorge, la lucha contra el narcotráfico la tenemos perdida. Yo no quisiera llegar a pensar así. Quisiera pensar que algo, que un destello, no sé, que va a llegar, no sé, alguien con las tablas de la ley del monte Sinaí y nos va a salvar, o que las autoridades de pronto, muy apremiadas por un cierto sector de la ciudadanía, van a tener que ponerse las pilas. De lo contrario, vamos a estar hasta las verijas. Muchas gracias, Benedicto Cerdá. gracias Muchas a ti, un gracias, saludo a Martínez. Claudio. Y les digo hasta Gracias, siempre, hasta saludos pronto, para porque ti. esto bien vale una misa, como decía Luis XIV. No, París bien vale una misa. Este programa bien vale otra vez estar con ustedes, porque me quedaron varias preguntas y el tema es demasiado abstruso, complejo, fascinante y peligroso. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Saludos, un abrazo, Un Benedicto. abrazo, Claudio. Chao. Chao, Jorge. Chao, Benedicto. Chao, Un Claudio. saludo a Claudio Felipe. Chao. Los dos me den la firma del libro. Sí. Chao, chao. Y bien, amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad. Hemos llegado al término de un nuevo capítulo de nuestro programa El Rincón de Jorge Abasolo. No olviden que tenemos correo electrónico, elrincondejorgeabasolo@gmail.com. Sucedió algo bien curioso, ¿eh? Hoy día lo estaba conversando con Claudio, nuestro editor. Tuvimos tres entrevistados en este capítulo. En el primer módulo, Jaime Ferrer nos iluminó bastante con aspectos, yo diría, novedosos casi, o bastante particulares, en torno a la llegada del buque Winnipeg a Chile allá por el año 1939. Y luego en el segundo bloque hemos tenido a Claudio Martínez y a Benedicto Cerdá, que han dicho cosas no tan solo interesantes, sino que denuncias que no estaban, yo creo, en el imaginario colectivo o en la mayoría de la ciudadanía. Creo que nos advirtieron respecto al peligro, ya no peligro inminente, a la realidad que es el tema de la droga en Chile. Ayer recibí un correo electrónico que me dice que tocáramos este tema. Y en virtud del entusiasmo que hay de las personas por saber más de este tema, vamos a hacer otro capítulo, capítulo de Rincón de Jorge Abasolo con este tema, tal vez con otro entrevistado, lo más probable, ¿no? Porque el tema de la droga ya no está a la vuelta de la esquina, está acá, está enquistado en el corazón, en el alma de este país. Lamentablemente, es una triste realidad, y que
Nuestra honorable Cámara de Diputados no abordó a tiempo, me consta cuando yo trabajaba en la revista ¿Qué pasa? Hicimos un reportaje, fuimos a la Cámara de Diputados, nadie nos quiso recibir en forma seria. ¿El satuvo protocolar? No, si eso no llega a Chile. Chile solamente es un pasadizo, la droga se va para otras partes. Así estamos, por eso estamos como estamos, entre otras cosas. Bueno, gracias por la atención dispensada, será hasta una próxima oportunidad.